bé, continuem en directe les 12:24 des d'aquí, des de l'Auditori Municipal de la localitat de Vinaròs. Continuem donant ressò a la Setmana Santa 2026 i bueno, comencem en la primera entrevista. Tenim en nosaltres a Juan Amat, vicealcalde de la localitat de Vinaròs. Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por venir aquí en este día, en este Jueves Santo, dando un poco a conocer, sobre todo a la gente de nuestra comarca, esta fiesta de interés turístico autonómico que tenemos aquí en la localidad de un poco, ¿no? Porque yo sé que desde el ayuntamiento año tras año pues dais ese soporte, ¿no? A lo que es todas las cofradías, también pues intentando que se dé la máxima difusión posible, ¿no? Evidentemente, el Ayuntamiento tiene la obligación moral de volcarse con la organización de la Semana Santa. Hay que tener presente que el peso de la organización recae en la Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs y, por lo tanto, desde el Ayuntamiento no podemos hacer más que reconocer ese trabajo desinteresado que ha hecho que nuestra Semana Santa tenga el reconocimiento de fiesta de interés turístico autonómico y, como tal, podemos constatar que tiene una programación acorde a lo que es una fiesta de interés turístico autonómico. No solo es una programación muy variada, sino que es muy interesante desde distintas perspectivas, tanto la cultural como la puramente lúdica. Vinaròs, con su Semana Santa, tiene uno de sus principales activos, no solo en relación a la defensa de la propia tradición, que obviamente la tiene y tiene mucha importancia, sino también es un reclamo turístico. A día de hoy, en nuestro entorno, pocas Semanas Santas tienen la catalogación que ha conseguido la de Vinaròs, y eso es gracias, fruto al esfuerzo de tanta gente que ha trabajado de forma desinteresada para poner esta fiesta en el nivel en el que está. Y por lo tanto, desde el Ayuntamiento tenemos la obligación moral de volcarnos, porque, como decíamos, es uno de los principales activos del municipio y, como tal, hay que cuidarlo. Referente al turismo que me comentabas ahora, ¿cómo estáis impulsando, ¿no? el tema turístico, sobre todo ahora en esta Semana Santa, que bueno, que mucha gente pues tiene muchas opciones, no solo Vinaròs, ¿no? Como bien comentábamos, hay muchas Semanas Santas, pero entre alguna de ellas pues Vinaròs es prácticamente de las pocas que tiene interés turístico autonómico. Afecta para bien, ¿no? Que tenga esta catalogación, ¿no? Obviamente, Semanas Santas hay muchas, una por cada municipio, pero desde luego la calidad que tiene la nuestra, respetando la organización de todos nuestros municipios del entorno, no es la misma. Y es como decíamos, al final aquí no solo tienes una Semana Santa potente, sino que además tienes unas actividades programadas en torno a la Semana Santa, que es lo que verdaderamente dota de una calidad especial a nuestra fiesta. Yo quiero poner en valor una de las novedades que se han implantado en los últimos años, la procesión infantil. Vimos cómo movilizaban a más de 200 niños. Es todo un logro, es un éxito de la propia Federación de Cofradías y, por supuesto, ha obtenido el respaldo del conjunto de la ciudadanía. Va mucho más allá de lo que es la mera organización de una procesión infantil. Es una forma de inculcar en las nuevas generaciones la relevancia y la importancia que tiene la Semana Santa en nuestro municipio. Y, como decíamos, una fiesta viva es una fiesta que innova, y la Semana Santa de Vinaròs ha dado muestra de ello a través de la organización de esta procesión infantil, que yo creo es orgullo de todos los vinarocenses. A día de hoy da gusto ver la capacidad que tiene de movilización, y sobre todo de los más pequeños. Aprovechando que tenemos la oportunidad de que usted está aquí hoy con nosotros, ayer se celebró ese pleno extraordinario en el consistorio de aquí de Vinaròs, y bueno, entre muchas, ¿no? de los puntos, uno de ellos, el tema más polémico de ayer, ¿no? Cuéntame un poco tu perspectiva referente a este tema y también un poco la reacción de todo el pueblo de Vinaròs referente a este tema, ¿no? Bueno, al final la modificación del reglamento de normalización lingüística no deja de ser una propuesta para llevar al reglamento de normalización lo que en las calles de Vinaròs está plenamente normalizado. Son polémicas ficticias generadas por una oposición que tiene serias dificultades para poder criticar la gestión de gobierno si no es agarrándose a ficciones como la que planteaban en el día de ayer. Yo lo digo y lo repito, ¿quién puede tener problemas en que el ayuntamiento rotule en valenciano y en castellano?
Pues solo aquellos que viven instalados en el sectarismo, solo aquellos que asumen como propio el discurso más radical del nacionalismo catalán. ¿Quién puede pretender que cuando el ayuntamiento advierte de los peligros derivados de una riada no lo pueda hacer, además de en valenciano, en castellano? Pues obviamente estamos normalizando lo que en el ayuntamiento se viene haciendo en los últimos años y adaptando la norma a la realidad del municipio. Nosotros estamos a favor del uso del valenciano, estamos a favor del uso del castellano y por lo tanto decimos sí al valenciano y sí al castellano. Y desde luego Vinaroz es un pueblo abierto, tolerante y ha dado muestra de ello sistemáticamente. Y no hay que confundir a la ciudadanía. Vinaroz tiene más de 30.000 habitantes. Ayer en la plaza parroquial no habían más de 300 personas. No llega ni al 1% del conjunto de la población de este municipio. Y tratar de confundir lo que es 1/3 de la plaza parroquial con el conjunto de la ciudad de Vinaroz es sencillamente confundir. La realidad que hemos hecho y hemos normalizado lo que en la calle es plenamente normal. Y en el pleno de ayer no solo se modificó el reglamento de normalización lingüística, también se aprobó el proyecto del Sur 14, el PAI del Vinalab. Y respecto a un punto tan importante como ese, la oposición no tuvo a bien ni tan siquiera tomar la palabra. Nosotros en su momento nos comprometimos a habilitar un proceso transformador en esta ciudad y a día de hoy lo estamos cumpliendo. El desarrollo del entorno de la Torre Ballester, obviado y olvidado durante 8 años. Decíamos en la oposición que era una vergüenza que Vinaroz desatendiera el corazón de la ciudad. Y ahora que somos gobierno hemos demostrado que con un equipo de gobierno que establezca entre sus prioridades el mejorar el centro, se podía perfectamente desarrollar. Esas obras son ya hoy una realidad, por no hablar de la ampliación del Instituto José Vilaplana, prometida hasta la saciedad por el anterior alcalde. La realidad que la hemos puesto en marcha en esta nueva legislatura. Podríamos hablar del segundo centro de salud, podríamos hablar de la remodelación de Avenida Libertad, podríamos hablar de la remodelación de la calle San Pascual y Remedio, o de la calle Arcipreste Bueno que ya hemos materializado, o de la calle San José, o de la propia Plaza La Mera. En última instancia estamos hablando del proceso transformador de la ciudad al que nos comprometimos y que estamos desarrollando. Quiero decir con ello que el equipo de gobierno está volcado en lo que verdaderamente importa a los vinarocenses, que es en mejorar esta ciudad, en dejar una ciudad mucho mejor que la que nos encontramos. Y desde luego en el pleno de ayer no dejamos de dar muestra de ello. Por lo tanto, nosotros estamos a lo nuestro, a trabajar en favor de todos, en mejorar esta ciudad y a huir de polémicas estériles que nada aportan a este municipio. A mí sí que me gustaría, antes de despedir esta entrevista, que como vicealcalde de la localidad de Vinaroz pudiese invitar, ¿no?, a toda esa gente que nos está escuchando, a toda la comarca, a asistir a esta fiesta de interés autonómico y que algún día ojalá pueda ser de interés turístico nacional, ¿no? Evidentemente, siempre es buena fecha para venir y visitar Vinaroz, pero desde luego en Semana Santa mucho más si cabe. Se tiene la oportunidad de poner en valor lo que es una festividad, como usted decía, de interés turístico autonómico y por lo tanto invitamos a la gente a que participe en ella. La Semana Santa de Vinaroz es un elemento a cuidar por parte de todos y desde el Ayuntamiento invitamos a todos nuestros vecinos a que se acerquen y la disfruten. Y por supuesto reconocer a la Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaroz, que son los verdaderos responsables de la organización de este evento. Y por lo tanto desde el Ayuntamiento nuestro reconocimiento, que es justo y merecido. Pues Juan, muchas gracias y nada, estaremos pendientes de este año 2026. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Hoy por hoy, Cristian Gómez. En Autotrac Vinaroz llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper.
Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya. Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola. El más grande de España y el tercero de Europa. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en